Las gracias sean dadas también de mis labios a mi Dios por la protección recibida hasta este momento, por la bendición de poder estar juntamente con todos ustedes. Ese es el motivo del Congreso, de volver a vernos después de un año, de trabajar, de trajinar, de volver a encontrarnos todos juntos. Queridos hermanos, me ha tocado esta suerte de ser el primero y es la parte más difícil, donde tengo que abrir con la prédica. Y la predicación que mi Dios ha puesto en mí se titula ¿Volveré a estar en Filadelfia? Los hermanos de aquí de Ameguino han elegido este lema que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este mensaje que había mandado nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos, decía así en su capítulo 1, versículo 3, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Fue un llamado a la iglesia de la Odisea, donde había escrito este lema, este verso, que el Señor estaba a la puerta y está llamando. Y todos sabemos, conocemos de memoria, que nosotros en el tiempo profético estamos siendo identificados por esta iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia rica, la iglesia que dice que no tiene necesidad de nada. Pero lo que yo me quería llevar y hacerle entender un tiempo muy especial en el cual estamos viviendo, que hay hermanos de Filadelfia que están viviendo juntamente con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre me llamó la atención, porque siempre se habló de la iglesia de la Odisea, pero no se habló de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia anterior y dice así, que el Señor conoce las obras. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor estaba con esta iglesia, no como la iglesia de la Odisea, que el Señor está afuera llamando. Quiero, hermanos, tomarme el atrevimiento y llamarles la atención, y quiero que me disculpen si voy a hablar de una manera dura, pero quería ilustrarles cómo era la iglesia de Filadelfia con una historia. Las grandes migraciones, por ejemplo, que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, hay migraciones del pueblo alemán, por ejemplo, que vinieron aquí a Argentina, General Belgrano, en Córdoba, también más en algunos pueblos de aquí, pero había una particular, me llamó la atención, que se encuentra en el Amazonas, en el Perú, cuando entre medio de las montañas, en el medio del monte, se encuentra un pueblo que se llama Posuso. Y es un pueblo que sigue hasta hoy en día al pie de la letra las tradiciones alemanas, la vestimenta alemana, la comida y por supuesto se hace la Oktoberfest, la fiesta alemana en ese lugar. Pero también encontré en la historia que había una colonia que todo en particular, más o menos en 10 kilómetros de distancia, todas las personas que vivían sobre ese camino, todas concurrían a una iglesia en particular. Y qué hermoso era
ver que todos los días de culto, todos los de la colonia iban a esa iglesia, donde no había problemas por dejar abierta la casa, ¿o qué? Porque todos eran vecinos conocidos y vecinos de la iglesia. Qué hermoso es saber que tengo un vecino que no pone la música fuerte el sábado, un vecino que me respeta, un vecino que piensa igual que yo. Y es más, atrás todavía de esas chacras vivían también de la misma gente, de la misma iglesia. Y le voy a leer porque me llamó la atención los apellidos de esta gente. Dice, y al empezar a nombrar, ustedes se van a conocer, algunos conocen la historia, de qué pueblo o de qué lugar estoy hablando. Segismundo Janatsky, Luis Kukla y familia, Feliciano Avellaneda, Demetrio Schudiken, Edmundo Burger, Elena Comca y esposo, José Ritter, Wanda Comca y familia, Rubén Burger. Estoy hablando, queridos hermanos, de la iglesia de Ameguino de los años 60 y 70. De aquí, 10 kilómetros al fondo, todos los que vivían sobre el camino pertenecían a la iglesia. 50 familias, hermanos, 50 familias pertenecían a esa iglesia. Y yo te quiero nombrar algunos, pero si te sientes identificado con una descendencia o sos descendiente, que te pongas de pie. Dice así: Haroldo Dinter, Manuel Borgen, Adolfo Otto, Hermindo Gui, Alfredo Burger y sus hijos, hermano Duleva y familia, Guadeco Schudiken, familia Culiva, Pedro Pona, Valdemar Taube, Walter Anton, Nicolás Avellaneda, Adolfo Taube e hijos, Antonio Conca, Francisco Escragua hijo, José Albornoz, Pedro Estepañuc, Jos Mérez, Daniel Gui, Antonio Schudiken, Ernesto Burger, Egon Burger, hermano Efner y familia, Oscar Mérez, Erika Mérez, Gideon Dinter, Arturo Frank, Roberto Mérez, hermana Ruth Wessler, Avelino Gayer, Martín Escraua, Juan Mielling, Carlos Dinter, Eduardo Suberbuller, Gustavo Taube, Augusto Burger, Enrique Burger, Fernando Burger, hermano Zaharuk y esposa, Beno Schudiken, Ricardo Schudiken y Otto Taube. 50 familias que pertenecían a esa iglesia de Ameguino, esa iglesia primitiva. ¿Y por qué yo digo que era la iglesia de Filadelfia? No solamente aquí, sino en todos los países, cuando la iglesia no era tan rica como ahora, donde la iglesia era de madera, donde los hermanos no tenían los instrumentos como tienen ahora, que si no es Yamaha, si no es Shuri, no se usa. Eran con lo que se podía, se alababa a Dios, y los que estuvieron ahí y tienen el recuerdo y que me apoyen con un amén, levantaban el techo con sus voces. ¿Es cierto? Así es, hermanos. ¿Volveré a la iglesia de Filadelfia? Es la pregunta. Queridos hermanos, ¿qué dice el Señor a esa iglesia? Le habla con amor, es la única iglesia que el Señor no encuentra defectos. Dice así, para continuar también, hermanos, del otro, aquí a 10 kilómetros en la iglesia de los Hechos, había otra, era lo mismo, había tantas familias. Y en esta iglesia, me cuentan los que mi mamá me ayudó a hacer la lista esta, me decía que los cultos se hacían los sábados a la mañana y los sábados a la tarde, había servicio. Muchas diferencias con las de ahora vamos a encontrar. Hermanos, dice así, y le quiero hablar también a mis hermanos de Filadelfia que todavía están aquí. ¿Por qué digo que hay hermanos de Filadelfia que están aquí? Porque la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea hubo una transición.
que mientras estos hermanos todavía vivían, se iba gestando la iglesia de Laodicea dentro de la iglesia de Laodicea de Filadelfia. Y entonces la iglesia hoy de Laodicea continúa todavía con hermanos que están vivos, que pertenecieron a la iglesia de Filadelfia y saben cómo era esa iglesia. Filadelfia significa amor fraterno o amor de hermano. Esto es lo que significa la palabra Filadelfia. Era esa ciudad. Y que el Señor había abierto unas puertas de esa iglesia. Y esa puerta es la puerta del evangelismo. Donde esos hermanos, con la poca sabiduría que tenían, con la poca fuerza que dice que tenían, hicieron mucho. Esos hermanos pastores de aquellos entonces eran pastores que cuán hermosos eran los pies de estas personas, porque llevaron el evangelio. Cuenta la historia en el video de la iglesia de los 100 años que una de las hijas del pastor Simundo Janatsky contaba que cuando iba a evangelizar o a predicar a Campo Ramón, para pasar el Chico Alférez, el arroyo cuando estaba crecido, primero pasaba los aperos de su caballo, la Biblia, el himnario, y luego pasaba el caballo para ir a predicar. Y esas puertas que se abrieron, como ustedes escucharon, hay hermanos que nombré aquí que ya no viven más en Ameguino, que se fueron a otros lugares. Comenzaron nuevas chacras en otros lados y fueron llevando la iglesia a otros lados, a pastoreo. Los hermanos Richter se fueron a Roca. Y me acuerdo, yo todavía era chiquitito, y hermanos de buena posición económica aquí en Ameguino, como Ricardo Judiken, Otto Taube, decidieron marcharse a otro rumbo. Decían, ustedes están locos, ¿por qué se van a ir a otro lado? Era esa puerta abierta del evangelismo que la iglesia tenía que ir a otros lados. Se abrieron chacras en San Pedro, en Andresito, y la iglesia se expandía. No tenía que continuar todos juntos, parece esa iglesia del principio de nuestro Señor Jesús, sino que tenía que abrirse. Y hermanos, era una belleza también, pero también había muchos golpes. Y uno de esos golpes, mi mamá me contaba, y a mí me llamó poderosamente la atención, que un sábado, un hermano de mucho aprecio, un hermano que llevaba adelante la música con el acordeón, y era el aire de fiesta en los días de culto, donde se servía el mate cocido en los congresos. Él era el que animaba, el que estaba en la cocina. Con muy pocos años de vida, Antonín Judiken había muerto en los baños de la iglesia. ¡Qué duro golpe! El Señor estaba tal vez llamando la atención a la iglesia de aquel entonces. Fue un golpe muy duro, como lo fue en la iglesia primitiva cuando mataron a Esteban. Fue un golpe duro para la iglesia. Queridos hermanos, pero estos hermanos, al hacer todas las cosas bien, con temor, con reverencia hacia Dios, con santidad, por supuesto, Dios empezó a bendecir a los hermanos. Y bendecía, y entendí este pasaje de Deuteronomio capítulo 28, que el Señor le dijo, bendito será tu salida y bendita será tu entrada. Estos hermanos empezaron a vender madera a Buenos Aires. Dios bendecía su salida y bendecía su entrada. Pero esa iglesia se iba enriqueciendo. Es ahí donde comenzaba a formarse hermanos de la Odisea adentro de la iglesia de Filadelfia. Porque me van a decir, no era tan perfecto, algunos que conocieron esa iglesia. Sí, te entiendo. Empezaba a gestarse la Odisea. Y esta iglesia, a mi entender, fue hasta el año 1988, 1989, cuando pasó algo muy grave dentro de la iglesia. Se dividió la iglesia. Fue ese entonces, a mi entender, como que se cumplió esa palabra de Samuel cuando Israel pidió rey. Y el Señor le dijo,
Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Fue el momento cuando el Señor decidió salir. Y entonces a partir de ese momento comenzaron a llamar pastores de otro lado para que nos vengan a enseñar, porque no estamos bien, no estamos conformes. Y donde empezó a tomarse decisiones humanas, decisiones que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Pregunto, ¿podemos volver a Filadelfia? ¿Qué dice la palabra? Yo creo que podemos hacer una imitación. Podemos traer nuevamente los Dodge 600, los Dodge 800 y vamos a hacer una jornada y vamos a venir vestidos y vamos a desconectar todos los equipos y vamos a tocar el acordeón, pero no va a ser lo mismo. Filadelfia fue Filadelfia, la Odisea es la Odisea y es el tiempo que nos tocó vivir. Queridos hermanos, le había preguntado a mi mamá un viernes a la noche, después de todo esto, le dije: mamá, ¿vos darías tu vida para volver a cantar en aquellos tiempos? Y ella, sin titubear, me dijo: por supuesto que sí. Cuando Antonic Chudiker me llamaba y me decía: Irma, vos tenés que venir a cantar acá junto conmigo, donde él necesitaba que yo esté junto, donde se cantaba con voz ferviente. La palabra de Dios a nuestros hermanos todavía que quedan de Filadelfia es muy, muy hermosa. Y yo les digo a todos ustedes: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay hermanos de Filadelfia que todavía están claudicando. ¿Será que aquellos tienen razón? ¿Será que se fueron bien? ¿Será que tengo que irme atrás de ellos? Retén lo que tienes, hermano. Eso es lo que te dice el Señor. Y hace una promesa tan hermosa a los hermanos de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estos hermanos que peinan canas antes de la gran tribulación de que nos va a tocar a nosotros, van a partir porque el Señor los guardó del momento, porque ellos fueron fieles en su tiempo. Queridos hermanos, toca dar vuelta a la página y hablarles a todos ustedes, a mí también, hablarles hasta a ustedes, queridos pastores también. El tiempo que estamos viviendo es, como dije, el tiempo que el pueblo de Israel pidió rey, pidió vivir a su manera, pidió tomar sus propias decisiones. Y por eso yo le digo que son decisiones humanas a veces que se han tomado y se han tomado mal en estos tiempos. El tiempo que el Señor Jesús le dice: compra oro refinado, unge tus ojos con colirio para que veas. Y nos trata de una manera muy fea. La Odisea era una ciudad que tenía aguas termales a 15 kilómetros de distancia y que esas personas ricas de aquel entonces quisieron traer el agua termal hasta las puertas de la ciudad. Pero vaya la casualidad que cuando de tanto venir de tanta distancia el agua cuando llegaba ya no llegaba caliente, llegaba tibia. Y era una ciudad rica, una ciudad que fue destruida por un terremoto, y el emperador romano le dijo: necesitan fondos para reconstruir la ciudad. Y ellos con el orgullo dijeron: no tengo necesidad de nada, nosotros solos reconstruiremos la ciudad. Y el Señor Jesús toma tal cual era ese pueblo y lo plasma en la iglesia que vamos a ser nosotros, que somos nosotros hoy en día. No tenemos necesidad de nada, nos creemos ricos, pero la verdad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esos somos nosotros, queridos hermanos. Unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos la realidad en la cual estamos viviendo. Mis queridos hermanos, la iglesia puso sus propios estatutos
sus propios decretos, su propia forma de hacer el culto. Yo escucho allí en Resistencia la forma que algunos hermanos decidieron hacer los cultos. El horario se respeta a rajatabla. Si un hermano tiene una prédica o algo más, no, hasta acá llegamos. Queridos hermanos, el Señor Jesús tenía compasión de la gente para que no se vaya de noche y no se pierda. Hasta última hora le hablaba. El apóstol Pablo, cuando volvía de su ministerio, habló hasta la madrugada, donde cayó un joven de allí arriba. Hay otras iglesias afuera que tienen hasta escrito los himnos que se va a cantar esa mañana. Y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Que nos rige, que nos hace llevar. Queridos hermanos, nos hemos llevado por decisiones humanas. Y no es así. Se pone en punto en algunas cosas y se trata de pensar solo en eso. La iglesia no es eso. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Pero estamos viviendo en un tiempo difícil. Queridos hermanos, en esa riqueza que estamos mirando otras cosas. Hay niños que yo veo que están teniendo paros cardíacos espirituales. Hay jóvenes que los están velando espiritualmente, están muriendo. Unjamos nuestros ojos con colirio para ver la realidad en que estamos viviendo. Hay hermanos que dicen que su hija o su hijo se ha casado con otra persona de afuera y no está viniendo a la iglesia y te dice, pero están viviendo bien. Él le respeta. Es como decir, el velorio, hermoso está el ataúd, hermoso es el servicio que alquilé para la despedida de mi hija. Queridos hermanos, es un tiempo difícil, un tiempo que debemos prepararnos, como le he dicho a los hermanos de Oberá, a que sepamos el tiempo difícil que va a venir. Quiero hablarle también, hermanos pastores, a ustedes. Hay muy pocos que vivieron el tiempo de Filadelfia. Los demás son jóvenes. Tal vez deberían buscar a esos hermanos y preguntarles cómo era la iglesia de Filadelfia. O cuando llegue la Santa Cena del Señor, correr y lavar los pies de nuestros hermanos mayores. Esos que conocieron, esos que caminaron las toscas. Recuerdo una historia que me contaban dos hermanos pastores, en pleno mediodía, en pleno verano, allá en el fondo fueron a visitarle a un hermano. Y cuando sabían, iban subiendo un cerro con toscas, un calor insoportable. Y un lagarto salió, la única vida que había en aquel camino. Y uno dijo, ¿qué será? Nos está diciendo, usted loco, ¿qué están haciendo acá? Queridos hermanos, los hermanos de antes sabían lo que era el valor de un alma. Sabían lo que costó predicar a un alma. Queridos hermanos, hablamos nuestra Biblia. Le quiero hablar también a nuestros hermanos pastores. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Una palabra muy dura, hermanos, si la leemos bien leída. Ser ejemplo de la grey. Y donde yo veo, queridos hermanos, esas decisiones que ustedes han tomado sobre algunas consagraciones, donde no han puesto bien el ojo, donde este hermano o esta familia tiene que ser ejemplo de la grey. Los hermanos las pobres ovejas tienen que ver en ustedes cómo es una familia de Dios. Son familias que no están en orden. Les tengo que decir esto, hermanos.
Ahora bien, hermanos, no como teniendo señorío. Hay algunos hermanos que yo veo que como que quieren imponer el respeto hacia ustedes. No, queridos hermanos, el respeto se gana. El respeto se adquiere con el tiempo. Cuando ustedes están haciendo bien las cosas, no importa lo que cueste, no importa lo que demande, ustedes sigan adelante, muestren como ejemplo a su familia, muestren lo que hagan, muestren su recorrido, su caminar, y van a ganar el respeto de la grey. No van a necesitar imponer. A mí también, queridos hermanos, me llama la atención que hay encargados de grupo que destruyeron los grupos que estaban manejando. La iglesia tiene que crecer, me parece, no tiene que menguar. Queridos hermanos, le pregunto, ¿no hay disciplina entre ustedes, entre los pastores? En vez de disciplinarle a ese hermano, llamarle la atención, le dan otro grupo para que vaya y destruya. Unjan sus ojos con colirio para ver lo que está pasando. Queridos hermanos, a todos los hermanos, ¿qué consejo le doy? Es un tiempo difícil el que estamos viviendo y es un tiempo que el Señor Jesús llamó: como serán los días de Sodoma y de Gomorra, serán los días que han de venir. Y hablamos la Biblia en Génesis. ¿Por qué es peligrosa a veces el tomar las decisiones? Le hablo ahora a ustedes, a la Grey. Génesis, capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Y es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Sodoma y de Gomorra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que serían estos tiempos. Capítulo 13, versículo 12, dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ustedes tienen que notar aquí una gran diferencia, y cuando vamos al día que cayó Sodoma y Gomorra, hay una diferencia. Lot primero vivía en carpas, pero dice aquí su palabra que él fue acercando para vivir cerca de Sodoma, y cuando vinieron los ángeles, él ya estaba viviendo adentro de Sodoma. Que este tiempo de bienestar económico no sea para que te alejes de Filadelfia, de cómo se vivía en Filadelfia, sino que te prepares. Y en Génesis capítulo 19, queridos hermanos, lo vuelvo a llamar la atención acerca de cómo debemos tener a nuestra familia. Dice así, Génesis 19, versículo 12: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. En muchas familias, queridos hermanos, está pasando esto. En muchas familias. Y ese es el llamado de atención. No es tarde todavía. No es tarde. ¿Por qué? En Apocalipsis, volvamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En Lucas
Lucas podíamos leer cuando el Señor le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, que quiero morar en tu casa hoy. Es preciso que hoy more en tu casa. ¿Y por qué es una cena y no es un almuerzo y no es un desayuno? Romanos capítulo 13, versículo 11 dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tal cual como lo dice en Apocalipsis: vístete, vestido. Queridos hermanos, el Señor Jesús está a la puerta. El hermano Nego dijo que está a la puerta de la venida, y quiero tomarme el atrevimiento de decir: está a la puerta afuera. Está afuera, a la puerta afuera en tu casa. Y yo quiero que cuando vuelvas a tu casa, una noche de estas, y puede ser la mejor noche, yo creo que el sábado o el viernes a la noche, como dicen, hables con tu esposa en la semana, querido hermano, y le digas: me parece que es necesario que hagamos un cambio en nuestra familia. Ponte de acuerdo con tu esposa. Y ese viernes a la noche manda a tus hijos que se bañen y que se vistan como para ir al culto. Y ten preparada toda la cena ya. Por supuesto, apagado el televisor. Por supuesto, dile a tus hijos: el celular hoy no. Y haz algo. Toma valor y pon un plato más a tu mesa. Haz este ejercicio. Y cuando tus hijos te pregunten qué significa, como el pueblo de Israel le preguntan: ¿qué significa esto? Y diles: esta noche vamos a invitar al Señor Jesús para que more con nosotros, para que cene con nosotros. Haz esta práctica, hermano. Haz esta práctica y habla con tus hijos, habla firme, habla con el corazón y dile lo que decidiste. Diles: perdón por todo lo malo que les hice a ustedes. Perdón por negarles que vayan al ensayo. Perdón porque fui un padre muy duro a veces. Porque trabajé demasiado y me esforcé demasiado y no tuve tiempo para ustedes. Y fui débil en llevarlo a los caminos del Señor a ustedes. Y le dejé que hagan todos ustedes. Pero a partir de ahora vamos a ser diferentes. Con el Señor Jesús va a vivir con nosotros. Y tu hijita, capaz inocente, va a decir: ¿me hablas de este Jesús? ¿De Jesús Adrián Romero? No, este no va a cantar más acá. Vamos a buscar cómo era Filadelfia en aquel entonces, cómo habló el hermano Joel, y vamos a indagar y vamos a ver si podemos vivir de la misma manera que se vivía en Filadelfia. Queridos hermanos, a tu puerta Cristo está. Abre al Salvador. Si le abres, entrará. Ábrele. Abre al Salvador. Tu pecado quitará. Muchos pecados tenemos que debemos confesar. Yo creo que el mayor desafío en esa noche será ir a abrir la puerta. A veces vemos a los jóvenes que claudican, pero tú abrirás la puerta. El Señor no está golpeando, el Señor está llamando tu nombre. Luz y paz derramará, su perdón te otorgará.
va a haber un gran cambio en tu familia. Dile a tu familia, mañana sábado seremos los primeros en ir a la iglesia. No vamos a llegar más tarde, vamos a llegar primero. No nos vamos a perder más ese tiempo precioso. No más flojera, no más fiaca el día sábado. Vamos a cambiar. Ese es el llamado. Nuestro Señor Jesús no quiere que volvamos a Filadelfia. Quiere hacer un cambio rotundo en nuestra vida. Ese es el llamado que el Señor Jesús está haciendo a la Odisea. Que compres oro. Que su palabra brille. Que brille en tu casa. Ábrele, oh pecador, ábrele. Al amante Salvador, ábrele. Hoy te ofrece salvación del pecado, el perdón. Saciará tu corazón. Ábrele. Querido hermano, abre. Anímate a tomar esa decisión. No le hagas esperar. No le hagas esperar. Que hoy tengo que trabajar mucho, no tengo tiempo para hablar con ustedes acerca de la palabra. Deja eso. Haz tesoros en los cielos. Esto pasará. A veces tu esposa te dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? No le dejes esperar. No le obligues a marchar. No le obligues. Ábrele. ¿Qué dolor después tendrás? ¿Qué realidad? Cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Queridos hermanos, ¿ustedes sabían que la iglesia de la Odisea había recibido una carta? ¿Qué entusiasmo, qué preocupación tuvieron por la carta, como las otras iglesias que Efesios, que los Gálatas cuidaron esa carta? La iglesia de la Odisea recibió una carta del apóstol Pablo y se perdió. Y esto se encuentra en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Querido hermano, puedes formar tu iglesia desde tu casa, como Ninfas. Ahí comenzar la iglesia. Dice así el versículo 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Queridos hermanos, me tomo el atrevimiento que los hermanos que están del otro lado, como se dice, que también vean este video, esta prédica, y sepan el tiempo que estamos viviendo. Perdónenme, hermanos, pero era necesario que les hablara de esta manera. Que Dios añada su bendición y ábrele la puerta de tu hogar al Señor Jesús. Amén.